como que nunca más se nos va a olvidar, yo creo, esa mirada. Un caso policial que comienza como un puzzle, pero que después, como en todo, los tropiezos de la justicia, los errores, que finalmente es un poco lo que hablábamos el otro día con Vivian Hegel, ¿no? Que uno cree que cuando asiste a este tipo de cosas es como si viera una serie de Netflix, pero no es una serie de Netflix, es la realidad. Y si bien todos nosotros hemos seguido el caso y nos hemos conmovido, no hay nadie mejor que Paula Correa para decirnos que esto no es una mentira, ni es una ficción, que es la mamá de Fernanda Maciel, que hoy día nos acompaña. Estamos a pocos meses de que se inicie el juicio, después de muchos años además. Y ha decidido conversar con nosotros de modo reflexivo, creo yo, no sé, ¿no? Hola, Paula, ¿qué tal? Oye, darte las gracias y contarle a la gente que mientras nos fuimos a la pausa, para la Paola es difícil. Además, está reviviendo, hablando, pero hoy día tú tienes un motivo por el cual estás acá. Y me gustaría que lo compartieras con toda la gente que está viendo el programa. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Es que me cuesta mucho hablar. Porque, como tú dijiste delante, es volver otra vez a vivir todo. Y como yo te comenté, es una mentira que uno aprende a vivir con el dolor, porque yo no aprendí. Estoy aquí porque el lunes empieza la audiencia de preparación y es algo súper importante para mí y que nos ha costado mucho llegar a eso, porque siempre se nos han puesto trabas en el camino. Pero llegó el momento. Y yo le hice 2 promesas a mi hija, que la iba a encontrar y que iba a hacer justicia por ella, y aquí estoy. ¿Y estás esperanzada en esa justicia? Por supuesto. ¿Qué es lo que esperas? Yo espero que él no salga nunca más de la cárcel, porque él no tenía derecho a hacerle lo que le hizo a mi hija. Fernanda era su amiga y estaba embarazada. ¿Cómo tú estás de pie? ¿Cómo tú estás de pie? ¿Cómo tú estás caminando, respirando? ¿De dónde te quedan las ganas de hacer justicia? ¿De dónde? Dame una puerta de acceso a tu fortaleza. No sé. No sé, yo... Bueno, en mi vida hay una persona muy especial, que es mi hija chiquitita. Yo creo que ella es la que me tiene de pie. Y la Fernanda, hacer justicia por ella, porque mi hija no se merecía esto. Pero yo creo que si yo estoy de pie es porque yo tengo que conseguir, y lo voy a conseguir, de que este tipo pague lo que hizo y no salga nunca más a la calle. Yo creo que es eso lo que me tiene con esta fuerza para seguir luchando, y la fortaleza que tú llamas, yo la tengo de mi hija. Pero han sido años súper largos, esperando. Te ha tocado mucho esperar a raíz de esto tan traumático, ¿verdad? Y esa hija pequeña, que ahora tiene 10, ¿verdad?, que es la que vive contigo, se ha convertido en tu compañera. ¿Cómo se vive esto familiarmente? Bueno, la verdad es que no se habla mucho del tema ya, porque, como tú dices, ha pasado mucho tiempo, hemos tenido que esperar muchísimo. Al principio fue muy traumático para ella, porque había que ir a buscarla al colegio, porque estaba llorando, porque estaba escondida.
O de repente, bueno, una vez yo la encontré en el ropero viendo YouTube, el caso entonces fue muy complicado. Me costó más de un año sacar a la almendra del tema de la Fernanda. Ella está bien ahora. La almendra. Sí, yo creo que logró entender. Yo todavía no lo entiendo. Yo creo que es difícil lograr darle sentido a algo como lo que te pasó a ti y a tu familia. Y uno puede intelectualmente pegarse como contra un frontón, pero en algún momento yo creo que el espíritu se cansa y uno entrega nomás y asume que es una historia que uno escribió y que se escribió como uno no quiso. Hay mucha atención mediática, hubo mucha atención mediática sobre el caso en su momento, hubo miles de errores, pasaron frente al lugar donde estaba el cuerpo 3000 veces. Quiero que todos recordemos un poquito algunos datos y eso nos va a dar más propiedad para seguir reflexionando. Okay. Su desaparición se transformó en un episodio icónico de las páginas policiales. Su rostro entró a millones de hogares. El desenlace de la historia, el que nadie habría querido. Cuando la miré ese día que ella salió, yo me hubiera quedado ahí mirándola en la reja. Quizá la hubiera visto entrar ahí y hasta quizás le habría salvado la vida. Desde el 10 de febrero de 2018 su paradero fue un misterio. Noticieros, programas de televisión y periódicos hicieron un intenso seguimiento a su historia, pero nada se sabía de Fernanda Maciel Correa. No quise perder la esperanza, sí. Pero yo, como mamá, mi corazón sabía que ella ya no estaba porque ella no iba a hacer esto. 17 meses de angustia para conocer la verdad. Una que estaba a tan solo 80 metros de su casa, en una bodega. El responsable de la muerte, el propio vecino de al lado. Casi 3 años esperando por justicia, la que en los próximos días podría comenzar a llegar. Reportajes MG. La historia de Fernanda Maciel no necesita mayor presentación, fue conocida en todo el país. Hace casi 3 años, el único imputado por la muerte de Fernanda fue detenido. Hasta ahora aún no hay justicia. Hay una madre que espera con ansias el día que llega, este 23 de mayo, casi 1000 días después. Paola, por fin verá una instancia judicial en donde espera se haga justicia por la muerte de su hija. Es la historia que revisamos ahora en El Mucho Gusto. Cuando a él le salga su condena, que ojalá fuera para siempre, que él no saliera nunca más, yo ahí voy a creer en la justicia. Sería imposible que él saliera, porque él es un peligro para la sociedad. Él puede salir y volver a hacer lo que hizo. Yo sé que él podría volver a hacerlo. Este lunes 23 de mayo se llevará a cabo la audiencia de preparación de juicio en contra de Felipe Rojas, único imputado por la muerte de Fernanda Maciel, tras un sinnúmero de postergaciones por petición de su defensa. Tras casi 1000 días de espera, finalmente se iniciará un juicio esperado por toda una familia. Yo creo que si tuviera la oportunidad de volver a ver a mi hija, yo creo que lo único que podría hacer sería abrazarla. Es que tendría tantas cosas que decirle, pero yo creo que lo que más me gustaría hacer sería abrazarla. Súper fuerte. Fernanda Damaris Maciel Correa tenía 21 años, estaba embarazada de 7 meses. Josefa, su hija, era esperada con ansias en su familia. El 10 de febrero de 2018, la Fer salió desde su casa en Puntiagudo con Yaima, en la comuna de Conchalí. Nunca más la vieron. De ahí en más el inicio de una pesadilla que nunca terminó. Cuando la Fernanda desapareció y el día domingo, como entre las 12 o 2 de la tarde, ella ya no llegó, yo supe que la Fernanda ya no estaba en este mundo.
no quise perder la esperanza, sí. Pero yo como mamá, mi corazón sabía que ella ya no estaba porque ella no iba a hacer esto. Paola Correa, la madre de Fernanda, lleva años en silencio. Accede a conversar con mucho gusto, a tan solo horas, que se inicie la audiencia de preparación de juicio de Felipe Rojas, el único imputado por la muerte de su hija. Son más de 1000 días los que han pasado desde que apareció el cuerpo de Fernanda a 80 metros de su casa, en una bodega que había sido revisada en varias ocasiones. Ese mismo día, Felipe Rojas fue detenido como presunto responsable por la muerte de la joven. Al principio sabíamos que iba a ser un proceso largo, pero nunca pensamos que se iba a extender tanto tiempo, por la razón de que las pruebas están como ahí. Entonces, se sabe lo que él le hizo a mi hermana, es cansador saber que es un proceso que se va dilatando todos los meses. Desde el año 2008, la familia Maciel Correa vive en este barrio de Conchalí. Esta pandereta dividía las casas, de ellos con la de Felipe Rojas, quien en ese entonces tenía 13 años. Fernanda, 2 menos. 10 años después, esta supuesta amistad daría un giro inesperado, marcando la historia de ambas familias. No sé qué es lo que pasó por la mente de él en ese momento. Yo sé que la Ferni siempre lo vio como un amigo. Yo conocí a mi hermana, yo sé quién era ella. Sé que ella jamás pensó otra cosa hacia él, o sea, jamás lo miró con otros ojos. Activo las redes sociales, Felipe Rojas aparece en su lado más amable, haciendo acrobacias con bastones con fuego o incluso Pipa Slow, como se hacía llamar en redes sociales, se ve entonando melodías con un charango. Para todos, Felipe Rojas era amigo de Fernanda. Solo unos metros los separaban, se veían a diario. A medida que fueron creciendo, el lazo se mantuvo. El 10 de febrero de 2018, Fernanda sale desde su casa sin celular. Un registro de cámara la capta por última vez. Nunca más. Vuelve a su hogar. Ese día jamás hubo una discusión, nunca discutimos. Yo a la Fernanda le serví comida y ella golpeó la mesa y me dijo así, ya me quité el almuerzo. Y se paró y se fue. Cuando ella salió, tú miraste como para dónde iba y cuando ella se da vuelta... Claro, entonces ella sale y yo esperé así como muy poquito y me paré y la miro y ella da vuelta la cabeza, pero yo no sé si giró la cabeza para mirarme a mí o para ver si venía algún vehículo. Entonces yo me escondí. Lo que no se sabía es que ella se iría a reunir con Felipe Rojas, su vecino, el mismo que cuidaba una bodega a metros de su casa, un lugar que sería fundamental en esta historia. Él apoyaba la gestión de los fines de semana, pero en el periodo de verano, que esta empresa prácticamente no prestaba servicio, sobre todo en febrero, él quedaba como cuidador de esta bodega. Se presentó la denuncia y con ello múltiples teorías que solo llenaban de dolor a una madre que buscaba a su hija y a su nieta, quien estaba por nacer en menos de 2 meses. Que había un presunto amante, que existían vínculos con el narcotráfico, incluso que había escapado hacia Argentina. Escenarios falsos que solo confundía la investigación. E incluso el nombre de Luis Petersen, padre de la hija que esperaba a Fernanda, apareció en un momento como alguien de interés para la investigación. Pero la verdad estaba literalmente mucho más cerca de lo que todos creían. Es extraño su forma de actuar. Pero Danielo, si ese sábado, él, cuando ya había hecho todo, él se subió a la pandereta y me preguntó por la Fernanda. Yo tenía todos los muebles afuera porque yo estaba haciendo el aseo. Y me pregunta por la Fernanda y yo le digo, no, salió, no sé dónde fue. El mismo día en que el mismo día había matado. Claro, después de haberle hecho todo lo que le hizo. Reportajes MG. En todo este tiempo, Felipe Rojas, a pesar de que era amigo de Fernanda, jamás preguntó por ella, nunca cooperó en una búsqueda. Parte de la investigación lo posicionaba como sospechoso, pero su familia debía callar.
para no entorpecer la investigación. El proceso más duro para Valentina y Paola. O cuando, ponte tú, yo salía a comprar y me topaba con él en bicicleta, con el Felipe, me topaba con él en bicicleta y me decía, me tiraba el churro, se me acercaba la bicicleta y me decía a mí que mientras más vieja, más rica. Y eso a mí me causaba extrañeza porque él a mí nunca me había dicho nada de eso, él era como muy respetuoso conmigo. Así el tiempo pasó. De Fernanda no se sabía nada. 500 días y 500 noches de angustia para una madre terminaron cuando el 25 de junio de 2019, un operativo en la misma bodega en que trabajaba Felipe Rojas y que tantas veces había periciado, arrojó el inicio del fin en esta tragedia. El cuerpo de Fernanda y el de la pequeña Josefa estaban ahí, hace 1 año y 5 meses, a solo 80 metros de su casa. Esa misma noche, Rojas es detenido y está en prisión hasta estos días. Fue como por decir, por fin, ya no vamos a tener que fingir que sabíamos que él era. Imagínate mi mami que lo veía todos los días, por eso te digo, yo dije, por fin lo tomaron detenido porque mi mami ya no va a tener que más aguantar que él la abrace. Cuando él la veía fuera de la casa y la abrazaba y le decía, Paola, ¿cómo estás? Pucha, tranquila, le sobaba el hombro. Ella presentaba tatuajes en su cuerpo, tatuajes que han sido reconocidos de forma muy triste, naturalmente, por parte de su familia. Registros de cámaras mostraban a Felipe Rojas rondando el sector en el que se había cometido el crimen. Tal vez para saber qué dispositivos podrían haberlo grabado. Las conversaciones por WhatsApp que tuvo con ella la misma noche del crimen lo sentenciaron. Todas evidencias en su contra. Entonces cuando la encontraron o aparecieron todos estos periodistas que aparecieron de repente, entre ellos tú, me dio miedo, me asusté. Cuando llegó la capitana me dijo, por fin llegó el día, Paola, por fin llegó el día. Y yo le decía, no la deje entrar. Pues yo no quería que entraran porque ellos me venían a mostrar fotos. Y decía, no quiero que entre, no la deje entrar porque no quiero. Porque yo me acuerdo que sí, que sudaba, pero como de miedo, de nervio. Lo que ocurrió adentro de la bodega resulta irreproducible para este horario. Solo se puede mencionar que Felipe Rojas hoy está formalizado por los delitos de homicidio, aborto, inhumación ilegal y hurto simple. Felipe Rojas había trabajado como cocinero en malls capitalinos. También ganaba dinero en los semáforos como malabarista. En 2017, 1 año antes de la desaparición de Fernanda, una expareja lo denunció. Esta es parte de lo relatado por la presunta víctima. Comenzamos a salir iniciando un pololeo. Los primeros meses fueron casi normales. Discutíamos y me decía improperios. Sin embargo, en septiembre del 2017 comenzó con agresiones físicas. Yo trataba de no llorar para no alterarlo, pero las agresiones y los malos tratos fueron aumentando. Durante la reconstitución de escena del crimen, Felipe Rojas relató cómo le quitó la vida a Fernanda el 10 de febrero de 2018. 2 días después, concretó la otra parte de su plan. En la imagen se ve cómo va con un saco de cemento para ocultar su crimen en el patio de la bodega. Una vez por todas se haga justicia, que las mujeres dejemos de ser víctimas de violación, de maltrato. Por favor. Desde el hallazgo del cuerpo de Fernanda han pasado cerca de 1000 días. Una espera eterna, sin todavía tener un juicio. Algo que la madre de Fernanda jamás imaginó. Otro símbolo más del infierno que ha sido todo este proceso. Buscar sola a su hija, no sentirse escuchada por la fiscalía, esperar 1 año 4 meses para que finalmente el cuerpo de su hija esté a 80 metros de ella, en el lugar que tantas veces revisaron. ¿Qué falló entonces? Es que no es que mal se hicieron las cosas, se hicieron mal las cosas.
porque nosotros le pasamos todo. Al principio ellos tenían todo, yo creo que ellos sabían de un principio. ¿Por qué se demoraron tanto? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta y sí, yo me lo cuestiono muchas veces. ¿Por qué? No sé, porque nosotros somos una familia de escasos recursos. Bueno, las preguntas que en el fondo se hacen todo, el por qué. En este proceso hemos estado solos porque aquí la Fiscalía, porque es a la única entidad que yo puedo hacer responsable de esto, porque ellos llevan la investigación. Este 23 de mayo se lleva a cabo la audiencia de preparación de juicio en contra de Felipe Rojas, una instancia más que esperada por la familia, el momento previo a que Rojas Lobos sea enjuiciado por todos los delitos que se le imputan. Hemos trabajado muy duro en esta causa y creemos tener las pruebas suficientes para poder enfrentar este juicio y lograr la condena que nosotros estamos pidiendo, que es perpetuo calificado en contra del imputado. Carlos Gutiérrez es parte del equipo que ha trabajado en el caso y que busca acreditar todos los delitos que habría cometido Felipe Rojas. Tal como lo dije en su oportunidad, el cuerpo de Fernanda habló, el cuerpo de Fernanda y Josefa hablaron, nos entregaron todas las evidencias suficientes para probar de forma científica qué es lo que ocurrió ese día, 10 de febrero del 2018. Eso fue plasmado en un informe forense. Y además toda esta información fue obtenida un año antes, casi un año antes de que el imputado hablara. Nos comunicamos con la abogada que representa a Felipe Rojas, no obstante prefirió no participar de este reportaje. Paola espera este 23 de mayo. El dolor de perder a su hija y su nieta es algo que dice, solo quien lo ha pasado sabe lo que se siente. Los recuerdos de Fernanda siguen vivos, como ese 10 de febrero de 2018, cuando salió por la puerta para no volver. A mí la Fernanda me hace falta todos los días. Yo la sigo recordando todos los días. Para mí el dolor que yo siento es igual a cuando ella desapareció el primer día. El caso de Fernanda Maciel, a casi 3 años de la detención del único imputado, comienza a vivir instancias judiciales cruciales. Una historia marcada por la postergación y el dolor de una madre que ha tenido que llevar este dolor prácticamente sola. Y el recuerdo de Fernanda Damaris Maciel Correa, que sigue más vivo que nunca en el corazón de los suyos. Bien, estamos de vuelta aquí con Paola Correa, la mamá de Fernanda Maciel. Fuimos a una nota que tenía algunos datos. Empieza el lunes la preparación del juicio. No sé, yo creo que este es un espacio más que para hacer preguntas que, no sé, pueden ser incómodas o poco oportunas, para que tú reflexiones y compartas con la opinión pública, con la ciudadanía, tu experiencia, lo que tú esperas de la justicia, además. Una justicia que se demoró en llegar, que como siempre, o como muchas veces en Chile, es bien dura con las víctimas y con sus familias, ¿no? Yo creo que también tú puedes dar testimonio un poco de eso. Me cuesta tanto hablar. Yo lo único que espero es que se haga justicia por mi hija y que este hombre no salga nunca más de la cárcel. Yo ahí recién voy a decir que la justicia existe. Mientras eso no suceda, no puedo decirlo. Porque, como mi hija lo decía en la nota, siempre se nos ponían peros. Se supone que el juicio iba a ser, ponte tú, en marzo. No, lo cambiaron para abril. Después no, para junio. La abogada siempre ponía problemas en las audiencias. Entonces, yo no entendía mucho porque las víctimas somos nosotros, no ella. Entonces, siempre como yo sentí que se protegía más a él y se le daba más apoyo a él que nosotros. Entonces, yo, con respecto a tu pregunta, lo único que puedo decir es que yo voy a creer en la justicia chilena cuando él esté detenido y no salga nunca más. Es una forma de reparar, ¿no es cierto? De alguna manera, porque lamentablemente Fernanda
Ya no está, pero se repara de alguna manera. Es que la verdad es que no sé. No. Yo creo que, como te lo comenté delante, tú tienes que poder vivirlo para entenderlo, porque ni siquiera yo con palabras te lo podría explicar. La Fernanda no está y ella no tendría por qué no estar. Ella debería estar contenta criando a su bebé y nosotros disfrutando de ellas dos. Pero él cambió el destino y él tiene que pagar por lo que hizo. A mí no me cabe ninguna duda y no esperaría otra cosa que lo que tú esperas. Las que somos mamás y mujeres, papás también, y los que no son también. Es que la frase que tú acabas de decir, ella debería estar viva, y ese hombre decidió cambiar el destino de tu hija. Y además romper una familia que le ha costado muchísimo levantarse. Y te quiero agradecer que hoy hayas venido, porque tal vez hay muchas familias que lamentablemente están pasando por esto, que están esperando justicia. Todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué se espera tanto? Es un dolor y una agonía que se extiende demasiado. Y te deseamos lo mejor para ti, para tu familia, para tus hijas, que han sido un apoyo también durante este periodo para ti y para tu pequeña. Muchas gracias. Un abrazo, querida, porque el lunes empieza un momento difícil. Sí. Y espero que al final logre empezar tu proceso de duelo, porque no va a empezar hasta que efectivamente haya justicia, si no, no puede haber duelo, no puede haber un proceso de reparación espiritual. Muchas Paulina. gracias. Gracias por recibirme. ¿Sabes qué? En comerciales hablábamos con Paola, la mamá de Fernanda, y si no tuvieras la fortaleza que tienes, seguramente el día lunes no comenzaría la preparación del juicio oral, porque aquí hubo errores tremendos. Y si tú, Paola, no insistes por llegar a la verdad, esto no hubiera pasado. Suponiendo que vamos a llegar a la verdad, pero hay hartas piezas que nos permiten creer en eso. Estoy con don Pedro Díaz, él es el abogado de la familia de Fernanda, de Paola, y conversábamos con don Pedro que aquí todo se hizo mal. Pasaron 500 días desde que desapareció tu hija y se revisó 5 veces la bodega donde encontró el cuerpo. 5 veces la policía estuvo dentro de esa bodega y no lo encontró, Pedro. Mira, aquí hay muchas... bueno, primero, la fortaleza de Paola siempre yo la he rescatado y lo tengo que decir. Es muy importante para poder seguir con el impulso en esta causa. Ya estamos en un periodo final que ya viene, digamos, toda la preparación de juicio, quizás la condena prontamente en 2 meses más, 3 meses más, una audiencia de juicio. Pero la fortaleza de estos 4 años de ella, que no ha descansado jamás en buscar la verdad, y te puedo decir que ya tenemos a un autor confeso, o sea, este sujeto ya ha confesado, entonces genera esta rabia que además día a día vivió Paola con el vecino, realizando toda esta gestión de abuenarse y de hacer todo este preámbulo. Porque él te abrazaba, te saludaba, te acompañaba todo este tiempo mientras no declaró, mientras no reconoció. Y lo que nosotros entendemos que recién él confiesa, yo ahí lo tengo anotado, en la reconstitución de escena. O sea, más de 1000 días después de que desaparece Fernanda. Es una actitud que muchos imputados han ido tomando, de esperar que la prueba se vaya recopilando para después acomodar con la prueba recopilada su declaración. En este caso, afortunadamente, nosotros tenemos las pericias pertinentes que lo ubican y prácticamente el detalle que él da de la reconstitución es muy parecido a la pericia que hizo la doctora Cerda, con quien vamos a ir a juicio. El juicio comienza el lunes, la preparación del juicio oral, y él siempre ha sido un hombre, tú me decías, muy gentil en el trato. Sin embargo, hoy en la reconstitución de escena confesó
un acto violentísimo y él ya tenía antecedentes previos, tenía 2 denuncias de violencia con parejas anteriores. Y tú me contabas, fuera de pantalla, que otra muchacha entró a esa bodega días previos que tal vez podría haber sido una víctima. Es decir, Paola, lo que tú hiciste hasta el día de hoy tal vez va a permitir que este hombre no vuelva a cometer el daño que le cometió con tu hija y con las otras víctimas. Así es, mira. ¿Qué condena arriesga Pedro y con eso está? Mira, nosotros esperamos que sea perpetuo calificado. Hay delitos suficientes para que sea de esa forma. No te puedo explicar la teoría del caso nuestra porque vamos con una teoría distinta a la Fiscalía, que se va a enunciar, digamos, en las audiencias pertinentes, pero lo mínimo que este sujeto debe ser condenado es a cadena a perpetuo calificado, así 40 años de cárcel y que no pueda salir más. Se trata de una persona que tiene rasgos psicópatas y que perfectamente este hecho le podría haber ocurrido a muchas mujeres con las cuales él se relacionó. 3 días antes o 4 días antes de haberle hecho haber cometido este delito con Fernanda, confiesa el 20 de diciembre que conoce a una niña por Tinder y que ingresó a la bodega. Esa mujer corrió peligro con ese sujeto ahí. Entonces Paola, no podemos permitir que siga él fuera, digamos, sino privado de libertad. Paola, abogado, vamos a estar muy, muy atentos a lo que empiece a desarrollarse a partir del día lunes. Esperamos que haya justicia. Usted pide cadena perpetua. Vamos a ver qué va a resultar de este juicio oral. Todos queremos justicia para Fernanda.